Hoy voy a compartir capítulo 7 de Mateo. Vamos a seguir en el Sermón del Monte. También, el Sermón del Monte, si empezamos, es para desarrollarlo en varios domingos también. Pero bueno, nos salteamos un capítulo y medio más o menos, capítulo 7 de Mateo. Y el título del sermón es Dos opciones, una decisión. Capítulo 7, versículo 13. Dos versículos vamos a leer. Dice: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí tenemos la palabra puerta. Si ustedes han notado, en dos versículos se nombra 3 veces. Y habla de dos caminos, un camino angosto y un camino ancho. Una puerta angosta y una puerta ancha. Habla de la puerta estrecha. Lo primero que me llamaba la atención, ¿qué es una puerta o para qué sirve una puerta? Obvio que una puerta sirve como medio de separar ambientes o separar una casa del exterior, y puede ser el acceso a una casa, puede ser el acceso a un edificio, puede ser el acceso a un campo. Y aquí el Señor Jesús, en el contexto del que viene hablando sobre el reino de Dios, la puerta estrecha tiene que ver con el reino de Dios. ¿Sí? Por eso la invitación es: entren por la puerta estrecha. ¿Quién es la puerta? Yo leía en Juan, que tiene que ver con esto que el mismo Señor Jesús hablaba, y en Juan habla, en capítulo 10, versículo 1, dice que el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. En el versículo 1. En el versículo 2 de Juan, capítulo 10, dice: el que entra por la puerta es el pastor. En el versículo 7 del capítulo 10 de Juan, dice: yo soy, Jesús hablando, dice: yo soy la puerta de las ovejas. Y en el versículo 9, capítulo 10, 9 de Juan, dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y ahí el Señor Jesús se define con toda claridad, y Él dice: yo soy la puerta. Y dice algo maravilloso: el que por mí entrare será salvo. Y esta palabra será salvo me llevó a pensar como también la misma palabra que utiliza el Señor Jesús acá en el capítulo 7, versículo 13, entrad. Si invita o si, porque es un mandato, esa palabra entrar es un mandato en el original, está dándonos a entender que están afuera, que están perdidos, que están en perdición. Y pensaba que hay como una espada de Damocles sobre todas aquellas personas que no han entrado todavía por esa puerta estrecha. ¿Se entiende? O sea que todos aquellos que todavía no entraron por la puerta estrecha, es como que hay una espada de Damocles sobre ellos, sobre cada uno de ellos. Y aquí el Señor te invita a entrar. Decía que en el original es un mandato, implica una acción, muestra que no debes estar parado, no debes detenerte, tenés que moverte hacia el interior, y es un llamado a la acción, como decía. Pensando en esta puerta, hay 3 persuasiones que quisiera que podamos ver, ya que estamos considerando esta puerta. Para entrar por esta puerta, 3 persuasiones. En primer lugar, o 3 convencimientos. En primer lugar, tenés que estar convencido que estás afuera. Aquella persona que no entró por la puerta
tiene que estar convencido que está afuera. Hoy todo el mundo habla de un vocabulario cristiano. Todo el mundo tiene un vocabulario cristiano. Antes, hace 20 años atrás, el Dios te bendiga lo iba a escuchar solamente en la iglesia. Hoy en Santa Fe, yo ando mucho en Santa Fe, pero ustedes también acá en la ciudad también, a lo mejor la verdulera, o a lo mejor el panadero, o a lo mejor los vecinos. Ay, que Dios te bendiga, o el Señor te bendiga. Esa palabra Señor, antes la escuchábamos solamente en los creyentes. Ahora se ha tornado un vocabulario que todo el mundo lo dice. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y saben qué? El mundo tiene este vocabulario. ¿Saben qué? Satanás se encarga de entretener a las personas que están afuera con este vocabulario. Entonces, como tienen el vocabulario, Dios te bendiga, el Señor es bueno, el Señor te va a ayudar. Todas estas palabras las escuchamos en la calle. En el versículo, decía de Mateo 7, 21, en el versículo 19 y 20 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Acá el Señor Jesús está empezando a desglosar, gracias Martín, no me salía, a podar iba a decir, a desglosar ese pensamiento, esa idea de entrar por la puerta estrecha. Son personas, como decía, que hablan de Dios, van a la iglesia y creen que porque tienen un vocabulario cristiano, porque leen la Biblia, porque tienen algunas cosas que agradan a Dios, entonces creen que de esa manera ellos ya tienen ganado el cielo. Pero acá dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado. Y dice, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Sabe qué? En la iglesia y en el mundo, de pronto, nos encontramos con personas que tienen este vocabulario, pero que cuando empezamos a investigar o a meternos un poquito más para conocer la vida de ellos, nos damos cuenta que de pronto sacan en el almacén y no pagaron la cuenta, se van a otro almacén y hacen lo mismo. En las redes el vocabulario es muy grosero, en las redes se pelean con otras personas y se dicen cosas, y ahí comenzamos a darnos cuenta aquellos de qué está hablando estas personas. Son personas que no están, los frutos no están demostrando que son hijos de Dios. No sé si me explico. Juan capítulo 8, versículo 34 dice, el que hace pecado, esclavo es el del pecado. Todos deben convencerse que el pecado los ha dejado afuera. Entonces, no te equivoques. Si de pronto tenés estas actitudes o estas acciones, que vengas a la iglesia no quiere decir que seas un hijo de Dios, que ya estás en el reino de Dios, que tenés la entrada al cielo. Tenés que convencerte, en primer lugar, si nunca le pediste perdón a Dios de tus pecados, dejaste entrar a Cristo en tu corazón, convencerte que estás afuera. Dice Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están afuera. Lo primero que tiene que convencerse una persona entonces es que están afuera. Segundo, convencerse que necesitan desesperadamente entrar. Amós capítulo 4, versículo 12, dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Saben qué? Tarde o temprano, un día, toda la humanidad
se tendrá que presentar delante de Dios. Tarde o temprano, todos vamos a comparecer delante de Dios. ¿Alguna vez pensaste que te vas a encontrar frente a un Dios justo y santo? Vos. No pienses en el que está al lado, pensá en vos mismo. Un día vos te vas a tener que encontrar delante del Dios justo, aquel que conoce tu vida mejor que tu mamá, que tu papá, que tu esposo, que tu esposa, que tus hermanos. Aquel que conoce las cosas que vos hiciste y que vos decís, nadie me ha visto, Él sí te ha visto. Y un día vas a tener que comparecer delante de Él. Puede ser en un año, puede ser en 5 años, puede ser en 30 años, puede ser cuando salgamos de acá y nos encuentre la muerte. Tenés que estar preparado para el encuentro con tu Dios. Hoy todavía hay tiempo para entrar. En primer lugar, decíamos, convencido de estar afuera. En segundo lugar, convencido que necesitas entrar. Y en tercer lugar, convencerte que tenés una responsabilidad moral. Vos sos responsable al llamado divino. Cada uno de nosotros somos responsables al llamado divino. No importa la edad que tengamos. Dios dice que mientras nosotros tenemos conciencia de pecado, debemos estar alertas, porque Dios nos está llamando. En Hechos capítulo 17, versículo 30, allí en el capítulo 17, Pablo estaba en Atenas, y mientras esperaba a los discípulos que vinieran, dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad volcada a la idolatría, y se paseaba y no discutía, sino conversaba y hablaba de Dios, Pablo. Y entonces los atenienses, que le gustaban oír cosas nuevas, lo invitaron porque hablaba cosas distintas, cosas nuevas este hombre. Queremos escuchar tus palabras, porque nos llama a la reflexión. Y entonces lo invitaron a Pablo. Qué gran invitación que recibió Pablo. Y allí dice, yo veo que son muy adoradores, adoran a todos los dioses, y como si fuera poco, a uno que no conocen. Bueno, de ese que no conocen le quiero hablar yo, le dice Pablo. Y en el versículo 30 dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios que todos se arrepientan. Entonces tenemos una responsabilidad moral delante al llamado de Dios. Dios te ama. Hace un momento Martín también hablaba sobre la reconciliación. Somos criatura de Dios y Dios nos ama, pero nosotros somos los que le hemos dado la espalda, y eso lo aclaraba él también. Y nosotros no lo buscamos. Dios nos buscó a nosotros, Dios nos busca a nosotros. El deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. La razón es que Dios envió a su Hijo a pagar por la culpa de todos nuestros pecados. Por eso somos responsables morales. Jesús, Dios hecho hombre, pagó el precio por tus pecados y por los míos. Dios no quiere que ninguno se pierda. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, hablando allí Pedro, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Frente a esta invitación, tenés una responsabilidad moral. Entrar por la puerta estrecha si aceptás esa salvación que te ofrece el Señor, la salvación del infierno. De ese lugar quiere salvarte el Señor. Pero si lo dejás para más adelante, vos sos el responsable. No vas a tener excusas.
tendrás que rendir cuentas. En 2 de Corintios, mirá lo que dice 2 de Corintios 5:20 acerca de el deseo de Dios para con nosotros. Así que somos embajadores, dice Pablo, en el nombre de Cristo. Y escuchá lo que dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es como que Dios está rogándote, a vos que estás perdido, a vos que todavía estás afuera, que tenés que entrar, tenés una responsabilidad moral. Ahora, ¿cómo entrar por la puerta estrecha? De dos maneras. Hay dos pasos para hacer. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cómo vamos a entrar por la puerta estrecha? ¿Cómo vas a entrar por la puerta estrecha? A través del arrepentimiento, a través de creer, de confiar en Jesús. No hay otra forma. Eso es lo que Dios nos enseña en su palabra. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba en Filipos? Había ayudado a una chica endemoniada, le había sacado los demonios a esa chica. Y era una empleada esa chica, porque tenía gente que trabajaba con esa chica, ganaba dinero esa gente. Entonces armaron un alboroto allí y lo mandan preso a Pablo por esta situación. Y allí van a la cárcel Pablo y Silas. Y resulta que Pablo y Silas, en medio de la cárcel, lugares oscuros, fríos, nada que ver con las cárceles de estos tiempos, cantaban alabanza a Dios. Y seguramente una de estas noches el carcelero, acostumbrado a oír las alabanzas, se durmió. Fue como un arrorró para él las canciones de Pablo y de Silas, y se durmió. Y en el medio de la noche sufrió un temblor, y todas las cadenas se soltaron y todas las puertas se abrieron. Y cuando se despertó el carcelero, pensó que todos se habían escapado, pero Pablo se iba a matar. Y Pablo desde adentro le dice, no te hagas ningún daño, estamos todos acá. Y se precipitó, dice la palabra, allí en el fondo, allí adentro, a donde estaban todos, y lo sacó a Pablo y a Silas, postrado en tierra, y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Eso es lo que le dijo Pablo. ¿Cómo vamos a entrar por la puerta? A través del arrepentimiento, a través de creer, no hay otro camino. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Arrepentimiento en el original tiene que ver con un cambio de mente. El pecador debe saber que va en ese camino equivocado y que debe pegar la vuelta. Ese camino lo lleva a una muerte segura y a una perdición eterna, lejos de Dios. Cuando la persona se da cuenta que su vida está en un desastre, tiene que volverse, tiene que arrepentirse, tiene que volverse a Dios y pedir perdón por sus pecados. Eso es lo que debe hacer cada uno de aquellos que están convencidos, que están afuera, que están convencidos que necesitan entrar y que están convencidos que es una responsabilidad moral suya, porque Dios quiere que vos te arrepientas. Entonces es tu responsabilidad. Y frente a esto, Dios te ofrece que te arrepientas. Dios te ofrece que creas en el Señor Jesús. Creer y confiar. También hablaba algo Martín, es abrazar a Cristo. Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, dice, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y allí está el abrazo de Dios. De haber sido una criatura,
De haber sido una creación de Dios, ahora pasás a ser un hijo de Dios. Cuando te arrepentís de tus pecados, pasás a ser un hijo de Dios. La fe es el instrumento por medio del cual nos apropiamos de Jesús. Dice Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. El que oye y cree, tiene vida eterna. Le da seguridad, no te da lugar a dudas. Es así el Señor Jesús con cada uno de aquellos que todavía están afuera. Él te ofrece vida eterna. No te ofrece, vamos a ver cómo te comportás, vamos a ver lo que vas a hacer. No, si vos te arrepentís, creés, te da la vida eterna en el instante. En Juan capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahí comenzamos a descubrir aquellos que se arrepienten, que creen, porque empiezan a manifestar su amor a Dios. Como le decía al comienzo, toda la gente habla de Dios, toda la gente dice, Dios te ama. Sí, es cierto, Dios te ama. Pero ¿cómo es tu conducta en el mundo? ¿Cómo es tu conducta delante de tu familia? ¿Cómo es tu conducta en la intimidad cuando nadie te ve? ¿Cómo es tu conducta? Observate vos mismo, analizate. El que tiene mis mandamientos, dice la palabra de Dios, y los guarda, ese es el que me ama. El versículo 23 de Juan 14 dice, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, todos aquellos que decimos amar a Dios, debemos guardar su palabra. ¿A dónde la vas a guardar? ¿En el bolsillo? No, sino acá, y en el corazón. Para que cuando venga el tentador, para que cuando sucedan aquellos momentos en los que la tentación vendrá, la palabra de Dios esté en vos y diga, no, Señor, esto no es de tu agrado, no lo debo hacer, no lo quiero hacer, ayúdame. Porque vamos a seguir teniendo lucha, todo el mundo tiene lucha, todo el mundo, nadie, ni yo puedo decir que no tengo pecado. Pero hay alguien más grande, más poderoso que yo, dentro mío, y hay alguien más poderoso que vos si te arrepentiste de tus pecados, que es el Espíritu Santo y que te dará la fuerza, que es la palabra de Dios que debe morar en tu cabeza y en tu corazón, para que en esos momentos puedas salir triunfante frente a cada una de las situaciones apremiantes que te ponga el enemigo. ¿Cómo decir que confías en Cristo si no lo amás? Decíamos recién, los que aman guardan la palabra. Entonces, a veces escuchamos estas cosas. Yo confío en Cristo, pero no demuestran el amor de Dios. ¿Cómo decís que confías en Cristo si no le obedeces? O sea, el diablo cree y tiembla, dice las Escrituras. Si alguno dice que conoce a Cristo, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. También lo dice la palabra. ¿Qué podés decir de ti mismo frente al problema que tenés con Dios por causa de tu pecado? Dios ha provisto un medio, nos ha dejado la esperanza, nos brinda un camino, una puerta. Jesús dice, entrad por la puerta estrecha. Jesús dijo, yo soy la puerta. No hay otra forma. Entonces, para entrar por esas puertas, tenés que arrepentirte. Tenés que creer en Jesús, que Él te puede perdonar y que te va a perdonar todos tus pecados. No hay otra forma. No te quedes de pronto observando, sufriendo todo lo malo que hiciste. No te detengas en eso. Da el paso de fe. El único que te puede ayudar, que te puede salvar, que te puede perdonar, es Jesús. Da ese paso de fe. Si no, hoy seguís afuera. No te quedes observando de pronto todos aquellos que van entrando.
y admirado, oh, mirá, ahora qué bárbaro, cómo cambió fulano de tal, viste que ya no dice tantas malas palabras como decía antes, viste que ya no pelea con nadie, viste que, y observás a todos aquellos que por el poder de Dios y el poder de la palabra, Dios está haciendo una obra en ellos. Esa misma obra la puede hacer en tu vida. ¿Sabe qué? Hace miles de años, un hombre comenzó a hablar que se venía un diluvio, que va a llover. Nunca había llovido sobre la tierra. Y este hombre habló más de 100 años. Va a llover. Y de mientras hablaba y le contaba a la gente que iba a venir un diluvio, comenzó a armar el barco que Dios le había dicho. Y allí estuvo Noé. Muchos años, muchos años. Eso nos muestra la gracia de Dios. Eso nos muestra cómo Dios esperaba que toda aquella gente de aquel tiempo entendiera que se venía un diluvio y que el único refugio que iban a tener era ese barco que estaba construyendo Noé. Sin embargo, terminó la construcción, la puerta quedó abierta por un tiempo hasta que entró la familia de Noé y la puerta se cerró y comenzó a llover y a llover y a llover. Y al crecer el agua en la tierra, y la gente se dio cuenta que todo lo que Noé le había dicho era cierto. Y allí fueron a golpear la puerta. Abrinos, Noé, pero la puerta ya se había cerrado. Ya era tarde. Ya no había tiempo. Dice la palabra de Dios, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. No demores tu entrada a esa puerta. Si hoy entendés que estás afuera, si hoy entendés que necesitas urgentemente entrar, si hoy entendés que tu responsabilidad moral delante de Dios, porque Dios te ama y vos tenés que arrepentirte y solamente creer, y nada más. Un día vamos a estar delante de Dios. Un día vamos a tener que rendir cuenta delante de Dios. Un día el Señor vendrá a buscarnos. Dice la palabra que así como en los días de Noé, también un día vendrá el Señor. Nosotros estamos hablando a las personas que un día el Señor vendrá por su iglesia, por todos aquellos que se arrepintieron, por todos aquellos que le pidieron perdón, que reconocieron que necesitaron y que golpearon la puerta estrecha porque entendieron que ese era el único camino. Un día Dios vendrá por su iglesia. Puede ser mañana, puede ser el año que viene, puede ser dentro de unos años. O si no, quizás la muerte te atrape, te encuentre. Y ya será tarde, ya no habrá oportunidad. Hoy es el día aceptable. No demores el entrar por esa puerta estrecha. Dios te invita a que vos puedas entrar. ¿Cómo lo vas a hacer? Creyendo en la obra de Cristo Jesús. Creyendo a Jesús que Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Sabes qué? Estas palabras que el Señor dice allí en Juan te habla de una salvación, pero dice también entrará y saldrá. Eso te habla de una libertad. El mundo te ofrece una libertad que te esclaviza, porque el pecado te hace esclavo. Pero Dios te ofrece una libertad total. Entrará y saldrá y hallará pastos. Habla de alimento. Dios quiere darte toda la libertad. Dios quiere alimentarte con su palabra. Solamente vos tenés que convencerte que estás afuera, convencerte que necesitas entrar y convencerte que sos responsable delante de Dios. Que el Señor nos bendiga.